Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Round Rock, Texas, en vivo, Éxodus, escuela de discípulos. ¿Vas con ustedes? ¿Me escuchan bien? ¿Más o menos? ¿Bajito? ¿Ahí? Es que luego si le doy mucho se hace ruido. ¿Casi no se escucha? ¿Así? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Vamos a continuar con los mandamientos. Esto los voy buscando mientras vamos. Estamos en el Éxodus 14. Vamos a desde el versículo 13. Un recap. Otra vez, los mandamientos de Dios, conforme los vamos a ir estudiando y conforme la vida en el Espíritu o vivir en el Espíritu consisten adentro de ellos. O sea, repito, esto lo quiero aclarar mucho porque a través de los años ha sido siempre un problema cuando los hombres les hablan de mandamientos y eso, lo que quieren hacer es ponerlos por obra en su fuerza. Es bien peligroso el obedecer los mandamientos de Dios en su fuerza, en su sabiduría o incluso a base de esfuerzo. Los mandamientos que están escritos fueron dados por el Espíritu Santo de Dios en un momento dado, allá atrás en la historia, y es importante que, como el Señor Jesús dijo, que los que le sirven
así sea servido en espíritu y en verdad. Entonces, nuestro caminar también tenemos Pablo nos enseñó al respecto de andar en el espíritu, ¿sí? Y no en la carne. Entonces, andar en el espíritu es una vida totalmente diferente. La forma más clara que tengo para explicarlo, andar en el espíritu consiste en habitar y vivir en su presencia, ¿sí? De esa manera no hay en la presencia de Dios no hay nada difícil por hacer. En la presencia de Dios puedes perdonar a tu peor adversario de la cosa tan más mala que te haga. En la presencia de Dios puedes estar totalmente confiado en medio de todas las tribulaciones y las angustias y vivir totalmente en paz en cada una de esas cosas. En la presencia de Dios, o sea, no hay nada que tú no puedas hacer en la presencia de Dios, porque Dios está en ti. Entonces, esos mandamientos que vamos estudiando son para que tú sepas tu forma de vida y por si en un momento dado fueses tentado a practicar cosas diferentes a lo que está escrito, para que tú ya sepas lo que está escrito y de esa manera te apegues. El propósito de aprenderlos es para que, esta es la voluntad de Dios y nuestro corazón se apega, ¿sí? Si bien todas las cosas en la presencia de Dios son hechas porque Él está en nosotros, todavía queda nuestra parte. La presencia de Dios, para que Dios mismo esté habitando en un hombre, este hombre tiene que estar entregado a la voluntad de Dios. Si no, Dios no va a habitar en él. Ese es literal, es real, así como se los digo. No es religión, no son labios, es la verdad de las cosas. ¿Ok? Porque si no es hecho de esa manera, ustedes ya, ahorita para nosotros tenemos bastantes ejemplos, muchos testimonios, desde los días ahorita estamos leyendo Éxodos. O sea, es bien largo los ejemplos que tenemos para atrás de cómo pudieron ellos vivir conforme a la voluntad de Dios y cómo no vivieron, cómo se fueron bajo la religiosidad por medio de los mandamientos y cómo se apartaron de Dios. O sea, hay bastante ejemplo como para nosotros todavía estar enfrascados en la misma manera de vida que los israelitas vivieron o la forma liberal de vida que los cristianos están llevando ahora. Entonces, debido a que tenemos ejemplos muy religiosos en cuanto a los israelitas, estrictos, rígidos, y tenemos también ejemplos del cristianismo liberal. Nosotros podemos ver, ahora sí con nuestros propios ojos, las dos caras de la moneda. Y vemos lo que obtuvieron los israelitas con un seguimiento bien rígido a la ley, y vemos lo que han obtenido los cristianos con un seguimiento liberal, famosamente llamado la gracia. ¿Sí? Entonces, estamos viendo y vemos que a los israelitas no les funcionó. Vemos que a los cristianos tampoco les ha funcionado, aunque digan que sí. Los israelitas siempre dijeron que sí, hasta hoy dicen que sí les funciona. Los cristianos siempre dicen que sí, hasta hoy dicen que funciona. Sin embargo, los israelitas fueron despreciados por causa de su forma de vida religiosa y también la Escritura enseña acerca de los tibios. ¿Qué pasa con ellos? ¿Verdad? Entonces, el Evangelio no está recargado ni rigurosamente o rígidamente en la carne, ni liberalmente en la gracia. Está recargado en la presencia de Dios, nunca en nosotros. El Evangelio no está recargado en un hombre, ni en la capacidad del hombre para obedecer, ¿sí? Porque ahí es donde muchos sacan las excusas, no, es que no puedo ser perfecto, no puedo obedecer a Dios, no puedo vivir sin pecado en esa tierra, porque están recargados en sus incapacidades. Pero cuando Dios viene a el hombre ya no es hombre, sino es Dios en el hombre. Y por cuanto es Dios en el hombre, para Dios no hay ningún problema para vivir en santidad para Dios. Porque Dios es 3 veces santo. Dios no batalla con el pecado, no es tentado por nada. Y lo que me gusta es eso, que una vez que el Espíritu Santo viene sobre un hombre y este hombre se entrega a vivir en el Espíritu y por el Espíritu, de la misma manera tampoco va a ser tentado por nada. Entonces, el propósito de estos es para que tú, el conocimiento que obtienes aplicado a la fe o la fe al conocimiento, como dijo, le añades y luego le añades virtud, le añades obras, tú vas a obtener muy buenos resultados, pero porque estás en la presencia de Dios. Esto como les dije, se los he recalcado antes, se los voy a seguir recalcando. No es un asunto de hombres el querer vivir el Evangelio en las propias fuerzas. Es por el poder de su Espíritu Santo en nosotros que nosotros hacemos todas las cosas. No es en nuestra fuerza, les he dicho, no ni en nuestra sabiduría,
ni la prudencia, ni nada. O sea, al final del día, nosotros hemos muerto y hemos sido resucitados en Cristo Jesús, pero ahora Él vive en nosotros, ya no nosotros mismos. Allí es cuando les hablo yo que el evangelio es bien fácil. Mucha gente dice, bueno, ¿cómo es que es tan fácil? Está bien duro. Sí, porque al hacer o querer vivir lo que Dios manda en la carne es bien duro. Pero vivir el evangelio de Dios en la presencia de Dios es muy fácil. ¿Sí? Obedecer los mandamientos de Dios en su presencia es muy fácil. No hay nada difícil en su presencia. Y nosotros podemos mirar y corroborar en la Escritura que fuimos hechos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, para eso Dios nos limpió, nos santificó y nos hizo perfectos para que el Espíritu Santo viniese a morar en nosotros y permaneciese. Que no como el cristianismo moderno. Usted ya tiene la experiencia del cristianismo moderno. ¿Sí? Luz y tinieblas, luz y tinieblas, luz y tinieblas. No, a nosotros se nos fue dado para permanecer. Por eso está escrito que fuimos traídos para llevar mucho fruto y que nuestro fruto sea permanente. Entonces, ese es el propósito del estudiar los mandamientos del Señor y las diferentes instrucciones que el Señor mismo nos ha ido dando a través de los años. Vamos mirando también los ejemplos, la forma de conducta que las personas en el pasado llevaron, los resultados que obtuvieron por esa forma de conducta y para ir agarrando ejemplos, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, para que pues en sí la forma de vida que se esté llevando sea conforme al corazón de Dios. Porque al final del día, no importa si nos demos a la cita de estar acá cada 8 días o cada 3 días a la semana, si nuestros caminos no son agradables a Dios, en vano hacemos todo el circo. Y le llamo circo porque al final del día, si Dios no es agradado, ¿qué es? Circo, es puro show. ¿Nos entendemos? Así que todo aquel que practica religión en alguna manera y Dios no es agradado con sus caminos, lo único que está tirando un show. ¿Ok? Porque en cuanto a mí me ha enseñado el Señor, este camino es para seguirlo conforme a su voluntad, no para tirar show al respecto. Entonces, es por eso que estamos estudiando los mandamientos, pero les repito, únicamente en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú no tienes que estar preocupado por el pecado, no tienes que estar preocupado por las aflicciones en la tierra, no tienes que estar preocupado por tu vida, la vida de tus hijos, no tienes que estar preocupado por nada. Una sola cosa tienes que hacer: habitar en su presencia. Allí vas a tener plenitud para ti, vas a tener protección para ti, vas a tener todo para ti y aún para tu familia. ¿Sí? Porque está escrito, cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. Pero no es conforme a la tradición. Yo soy cristiano. No, es conforme a habitar en la presencia. Recuerden, para Dios funciona de esta manera. Si habitas en Él, estás en Él. Si pecas, no estás en Él. Aunque seas cristiano, aunque seas nacido de nuevo. ¿Sí? Pero espérame, ¿cómo puede ser esto? Si soy nacido de nuevo, si yo nací de Dios, ¿cómo puedo apartarme de Dios? Hay mucha gente nacida de Dios, apartada de Dios. Y ustedes mismos en su propia vida lo habrán experimentado. Nacieron, ¿verdad? ¿Qué se siente cuando pecan? ¿Se sienten en perfecta comunión con el Padre? No. Y aquí lo pueden tener ustedes bien comprobadito. La única manera de nosotros tener una perfecta comunión con el Padre y habitar en su presencia es manteniéndonos libres de pecado. ¿Sí? Y el mantenerse libre de pecado es lo que a cada uno le toca, individual y personalmente, y eso te va a llevar a habitar en la presencia de Dios. Entonces, si yo quiero habitar en la presencia de Dios, ¿qué tengo que hacer? Fácil, guardarme de pecar. Pero aquí lo rico es que cuando yo estoy en la presencia, yo no tengo deseos. En la presencia de Dios, todo el deseo de pecado es eliminado. Así que todos los que tienen deseos internos de pecar, lo único que tienen que hacer es venir a la presencia de Dios, venir a Él, volver a Él, o como Jesús lo dijo, regresar a tu primer amor. Eso únicamente se consigue con un perdón de corazón. A veces cuando los hijos de Dios pecan, nacidos de Dios incluso pecan, les viene la culpabilidad. Y esa culpabilidad les impide creer que Dios los puede perdonar.
Y como se habla de no ser hipócrita, muchas veces la misma esas mismas palabras, decir, no, es que no puedo ser hipócrita, entonces mejor me entrego. No. Y les termina endureciendo y costando trabajo. Luego a veces piden perdón, pero no piden perdón completo, piden perdón así como de labios y no son absueltos. Y eso les lleva a que pues, se sienta más dura la carga todavía después de haber pedido perdón. Si tú como hijo de Dios pecaste contra Dios, en cualquier forma de pecado, chiquito o grande, lo único que tiene que ser es un arrepentimiento genuino de corazón. O sea, que realmente, no que tengas el remordimiento de la conciencia por haber pecado, sino que realmente un arrepentimiento genuino a los ojos de Dios es cuando Dios ve en tu corazón que tú no lo quieres hacer más. Si tú pides perdón, pero en tu corazón tú todavía tienes ganas de volver a hacerlo, no te va a perdonar. No es porque Dios no perdone, sino es porque tu arrepentimiento no es genuino. Y ahí es donde muchos se engañan a sí mismos, diciendo, no, pues yo pido perdón, ya pedí perdón a Dios, pero no hay una decisión interna de, ¿sabes qué? Ya no lo voy a volver a hacer. Lo que Dios ve es eso. Eso es conversión en el corazón. En el corazón decides, no lo voy a volver a hacer, y estás afirmado a ese propósito, entonces te van a absolver tus pecados y te van a devolver lo que te habían quitado. Eso no te lo quita Dios, porque los hombres luego me interpretan mal. No, es que como Dios me quita mi presencia, no. Recuerden que el diablo vino para matar, robar y destruir. ¿Y cómo me roba la presencia? ¿Ahí se escribe canje o con G? ¿Así? Ok. El diablo te roba por medio del canje o cambio. ¿Sí? Es la manera que el diablo roba a los hombres. De la misma manera como en el asunto de Saúl, por la hambre que él tenía, a él no le importó la primogenitura, le importó más el plato de lentejas y le fue proveído sus lentejas. Así también hoy en día, el diablo no viene y te pone una pistola, te hace manita de puerco y te pone contra la pared y a ver, dame lo que tienes. No puede. Pero entonces, por medio del canje, ok, tú tienes la presencia de Dios, ¿verdad? Estás en la presencia de Dios, entonces él lo que hace es ponerte algo afuera que parezca más deleitable a tus ojos, como a Eva. Miró que el fruto del árbol era deleitable y suave al tacto. Y no le importó la presencia de Dios en ese instante, sino esa famosa curiosidad, ¿sí? O la costumbre antigua de comerse tales cosas que tú ya habías probado y comprobado que a tu carne eran deleitables. Y como la carne es de repente así como el vicio de las drogas, que la carne de hecho está enviciada a ciertos placeres terrenales. Entonces, como está enviciada a eso, si la carne no se desenvicia, tú estás en la presencia de Dios y el malo te pone lo que antes tú te deleitabas, tiene que parecerte más deleitable lo que te está poniendo enfrente a lo que hay adentro de ti. Y cuando te es más deleitable lo que está afuera que en lo cual tú habitas, entonces cuando te sales. Los cristianos le echan mucho la culpa al diablo. El otro día me decía un hombre, no, es que el diablo me hace pecar, nosotros luchamos y tenemos lucha contra el diablo y contra las huestes y todo eso, y no queremos pecar, pero el diablo viene y nos vence y nos hace pecar. O sea, no es que nosotros queremos, él nos hace pecar. Esas son herejías, son mentiras. El diablo no hace pecar a nadie. Y ustedes pueden comprobarlo. Díganme ustedes, en los momentos que hayan pecado en sus vidas, cuando vino el diablo, los agarró, les hizo manito de puerco y tú vas a hacer ese pecado. No. Nos entendemos, no viene. El diablo nada más te pone las cosas. Y recuerden, ¿por qué el diablo pone las cosas deleitables enfrente de ti? ¿Que a la carne son deleitables? Porque en el corazoncito, ¿qué dijo el maestro? Si alguien es tentado en su propio corazón. Entonces, cuando el malo ve que en tu corazón hay cierto deseo, ¿qué crees que te va a poner enfrente? De acuerdo a ese deseo. Por eso las personas dicen, no, es que donde quiera que voy hay pecado. No. Lo que pasa es que tu corazón está lleno de pecado y de deseos carnales, por eso donde quiera que vas,
ves pecado o ves formas en las cuales puedes pecar, pero es porque el corazón está lleno de deseos carnales. Una vez el corazón ya no lleno de deseos carnales, entonces no va a haber ningún problema. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el diablo no hace pecar a nadie, les da trueque, les canjea sus... El diablo lo que quiere quitarte es la presencia, es sacarte, porque él sabe que el maestro dijo que fuera de su presencia o fuera de él nada eres y fuera de él nada puedes hacer. Entonces, él lo que busca es sacarte de ahí. Y los cristianos dicen que un cristiano peligroso es uno que ora y ayuna. Yo les digo, un cristiano peligroso para el diablo es el que habita en la presencia de Dios. ¿Sí? Lógico que va a ayunar y orar, pero no es la oración y el ayuno lo que hace que el diablo tema a los hombres. Lo que el diablo teme de los hombres es la presencia de Dios en los hombres. No le teme a los hombres, sino a lo que los hombres están llenos de. La armadura de Dios, no dice la armadura de los cristianos. Entonces, si tú no te dejas canjear, al final del día tú decides lo que tienes. El diablo no te quita las cosas a la fuerza. Tú decides el cambio. Tú decides canjear lo tuyo por lo de él. ¿Sí? Si tú te pones firme y no canjeas lo tuyo, no te lo va a quitar. No puede venir a agarrarte y ponerte presión contra el piso y hacerte cualquier cosa. No puede, simplemente no puede. No a los santos. A los pecadores, pues, hay ni para qué decir, ¿no? El problema es que hoy en día los cristianos se confunden porque los cristianos son pecadores y luego el diablo viene y los agarra, les hace diferentes cosas, se preguntan por qué. Es que no son de Dios. Que tengan religión cristiana no significa que sean de Dios. Estos, los que habitan en Dios, en la presencia de Dios, esos son de Dios. De ahí para afuera, todo mundo no es de Dios. ¿Quieren ser de Dios? No es cosa difícil. Arrepentidos, convertidos, volved al primer amor y quédense allí. Nunca se salgan. Y de esa manera es como se va a poder vivir bien en santidad. Así que el diablo no les forza a pecar. Esa doctrina, bórrenla todos, los que están cerca y los que están lejos, bórrenla de su mente, de su corazón. No le teman en ninguna manera porque no tiene ningún poder sobre ustedes. No puede hacerles nada, ni físico ni espiritual, a menos que ustedes así no se los permitan o a menos que Dios se los permita. Y Dios no se los va a permitir nada más así. Antes de que se lo permita, va a tener que dejarte a ti saber, como a Pedro, te han pedido para zarandearte como trigo. ¿Y qué crees? Se lo concedí. Entonces ya cuando el Señor te deja saber para que tú también te pongas firme al respecto y pases la prueba. O sea, no nada más te va a agarrar así. El Señor Jesús sabía por qué propósito de venir a esta tierra. O sea, no nada más lo agarraron aquí. No, ¿sabes qué? Te voy a agarrar y te crucifico. O sea, como sin saber. Recuerden que Dios no hace nada sin dejárselo saber a sus mensajeros. ¿Nos entendemos? Ese es el propósito. Igual, como les digo, se los voy a recalcar mientras vamos. Pero esas cosas son importantes. No piensen que el diablo los hace pecar. No tiene el diablo ese poder. Les fue quitado. El que peca, peca porque quiere. Y aquí pueden sacar sus doctrinas, sus herejías, sus excusas, sus argumentos para pecar. Al final del día, la realidad, la verdad es esa. El que peca, peca porque quiere. Porque un hombre, aunque saque excusas, no va a ser justificado de su maldad por sus excusas. Ya tenemos ejemplo. Adán y Eva. Se excusaron, ¿verdad? ¿Les salvó su excusa? Por eso, gracias a Dios que deja las escrituras para ver y mirar como ejemplo. Entonces estamos en el 14, ¿qué? Ok, esto en parte lo habíamos visto más atrás junto con Abraham. Ahora se lo está diciendo a los israelitas. Primero se lo dijo a Abraham, ahora se lo dice a los israelitas. En el nombre del Señor Jesús. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que yo soy, hará hoy con vosotros. Porque los hijos que hoy habéis visto, nunca más para siempre, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yo soy, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Ok? ¿Notarán que estoy cambiando Jehová por yo soy? Bueno, si vienen en Éxodo, ¿cuál era? Ahí enseña literalmente yo soy y el Señor dijo también,
yo soy, este es mi nombre y es el nombre que me recordarán por todas las naciones, por todos los siglos. Así será recordado, no usen más Jehová, yo también lo usé, pero no más. Y esto es lo bonito de esto, que aunque hayas aprendido las cosas mal, el Señor en su misericordia te enseña las cosas buenas y las cambias. No pasa nada. ¿Sí? No es como, uy, qué errorzote, ¿no? Los errores son cometidos simplemente por la misma ignorancia o por no poner caso a las cosas de Dios. Pero lo bueno de esto es que cuando tú te das cuenta, lo cambias y borrón y cuenta nueva. ¿Nos vemos? El pecado es que habiendo aprendido mal todavía y se te enseña lo correcto, todavía quedarse aferrado a lo erróneo que tú tenías. Yo soy el alfa y el omega, ¿no? Ese es asunto de hombres, así es que totalmente eliminado, aunque la Reina Valera lo tenga, aunque otras Biblias lo tengan. Al final del día significa yo soy. Entonces, aquí el mandamiento son dos. Es no temáis o no temas. ¿Y cuál es el otro? Estad firmes. ¿Sí ven? La firmeza no es una opción, es un mandamiento. Eso no importa a quién haya puesto la firmeza como una opción. No, es que yo trato, pero no puedo. No, cuando Dios te da un mandamiento, es porque se puede cumplir. ¿Ok? Entonces, estar firmes no es opcional para los hijos de Dios. Es parte de nuestra vida. ¿Sí? Y esa firmeza está basada en tu corazón. Porque los hombres luego dicen, ¿sabes qué? No, pues yo amo mucho a Dios. Amar a Dios, ¿qué es? Guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Su palabra me dice estar firme. Si yo voy y peco, yo no estoy firme. ¿Estoy amando a Dios? No estoy amando a Dios. Por lo tanto, no estoy cumpliendo tampoco este mandamiento. ¿Ven? El problema es que al final del día, cada pecado cometido, algún mandamiento te estás llevando. Y al llevarte ese mandamiento, estás despreciando a quien dio el mandamiento. Y así se manifiesta cómo se menosprecia a Dios. ¿Estamos? No temáis, estad firmes. ¿Y el resultado cuál es? ¿A dónde está la salvación entonces? ¿Antes o después? Está después, ¿verdad? Entonces, otra vez, hoy en día la mayoría de gente se consideran salvos. Salvo es el que teme y el que está firme y ve la salvación. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir en esta tierra siendo salvo? Bueno, no temo a las cosas de la tierra, estoy firmes en cuanto a la palabra de Dios, no peco en ninguna manera y voy a ver la salvación de Dios en mi vida. ¿Cuál es la salvación de Dios en mi vida? ¿Cómo yo puedo dar testimonio a los hombres para que vean que realmente soy salvo? Habito en la presencia. ¿Y cuál es cómo la gente nos conoce a nosotros? Por su fruto. Bueno, entonces, así saben los hombres que yo soy salvo. No tengo que tocar bandera, no tengo que decir soy de esta religión, o soy salvo porque hice la oración de fe y ese tipo de cosas. Son puras herejías inventadas de los hombres porque no tenían manera, como los hombres no viven en santidad en las religiones de ahora, entonces no tienen manera cómo comprobar quién ha sido salvo. Se inventaron la oración de fe para decir, este ha sido salvo porque hizo la oración de fe. Entonces ahora, el que es salvo habita en la presencia, ¿sí? Y el fruto del Espíritu sale de él. Ese es un salvo. Por eso es que dice, ved la salvación. Yo la voy a ver porque soy salvo de qué en mi caso. Yo no tengo egipcios que me persigan. Pero sí el pecado me asedia. Entonces cuando yo ya no peco, entonces yo mismo puedo ver la salvación de mi Dios en mí y los demás pueden ver la salvación de Dios en mí. Porque me mantengo libre del pecado y porque tengo mis frutos, fruto del Espíritu Santo de Dios en mí. ¿Sí nos vemos?
Entonces, ahora sí la salvación es visible. Ahora sí sabemos que una persona es salva porque por cuanto está y habita en la presencia de Dios, sabemos que en el momento que sea transformado o tenga que dejar su cuerpo, ¿cómo se fue? En santidad. Ese sí es salvo, ese sí se va con el reino, se va con el Señor porque aquí en la tierra habitó en el reino de los cielos. Hace un rato, fíjense los engaños, estaba mirando un asunto y según son cristianos, por eso les digo que tenemos ejemplo en ellos. Y me agarran como que no les gusta, pero pues no tengo la culpa que crean mentiras. Así estaba diciendo uno que se encarga. Sí, habitamos bajo el reino de un tirano. Un hijo de, entre comillas, pues seguramente no es hijo de Dios, pero por sus palabras lo conocemos, ¿verdad? Pero a los demás les deja saber que es hijo de Dios. Y estaba diciéndole al gentío que habitamos bajo el reino de un tirano. ¿Qué dicen ustedes? Pues sus propios profetas, ¿no? Nosotros no habitamos bajo el reino de un tirano. El que habita bajo el reino de un tirano es aquel que está sujeto a esas leyes. En el caso, se estaba refiriendo al diablo porque están viviendo bajo las leyes del diablo. ¿Sí? Pero en realidad, nosotros no habitamos bajo ese tirano. Pero así dicen los cristianos, no todos, pero la mayoría cree que este reino está gobernado, que este mundo está gobernado por el diablo, porque la Escritura habla que es el príncipe de los aires. Ok, es príncipe, pero ¿quién es rey? Ok, y el príncipe se va, ok, él es príncipe y Jesús es rey de reyes. ¿Sí? ¿Qué es más, un príncipe o un rey? Un rey. Ahora, ¿qué nos dio a nosotros? ¿Príncipes o reyes? ¿Sí lo ven? El diablo, aunque príncipe, todavía está abajo. Hay que tener mucho cuidado con la forma de hablar, por eso les digo muchas veces, cuídense de hablar de los cristianos, porque en su afán de querer mostrar o predicar la verdad, terminan torciendo las cosas porque no conocen al santo. Conocer al santo es habitar en su presencia. Para ustedes y todos los hijos de Dios que realmente pues, quieran vivir como hijos de Dios, es importante el habitar en su presencia. Siempre. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes ya conocen su presencia, ¿verdad? Ya saben cuándo están dentro y cuándo están afuera. Bueno, me gusta eso. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque ahora, si habitas o no habitas, ya es asunto tuyo. Y ya sabes lo que tienes que hacer y lo que no hay que hacer. Así que no pueden venir en un momento dado, ay, como que me está llevando, ¿para qué te sales? Quédate adentro. Si ya sabes que afuera está el peligro, quédate adentro de él. Entonces, así, ya sabidos cuándo están en su presencia y cuándo no, ahora manténganse dentro y no se salgan. Y si se llegasen a salir por un momento dado, es pecado. Pero por favor, métanse otra vez. Eso lo digo por aquellos que se salen y luego sienten como que, no, ya no puedo regresar. No, siempre puedes regresar. A menos que cometas. Cuando cometes pecado de muerte, es bien duro. Es bien duro regresar cuando cometes pecado de muerte. O sea, no le estoy diciendo que los chiquitos pueden cometerlos fácilmente, no. Normalmente los chiquitos te llevan a un pecado de muerte. Y es bien rápido. Los hombres dicen que no dura tanto tiempo que un árbol caiga. Un árbol grande cae, o sea que dura tiempo para que un árbol grande caiga. Y sí, en el mundo real es real. Y en los cristianos, a los ojos de los hombres sí también, pero a los ojos de Dios cae inmediatamente. Lo que pasa es que los cristianos pecan y cometen pecados de muerte y todavía continúan esforzándose para seguir viviendo o practicando el evangelio, y eso les hace entender como que están luchando. No debes de luchar, y aquí está el otro mandamiento, versículo 14. Yo soy, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Ahora, eso es escritura. ¿Ok? So, ¿qué vamos a hacer con la famosa guerra de los cristianos? Los famosos guerreros. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Los soldados. ¿Ah? No, o sea, ¿ah? No es que Dios se llama soldados, Señor de los ejércitos, sí, porque somos un montón. Pero ¿cómo eran sus soldados? Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a eliminar y les aconsejo eliminar la guerra, a esa forma cristiana de guerra. ¿Okay? Me refiero a la forma en la que los cristianos pelean. ¿Cómo pelean? Las oraciones son a gritos, a reprensiones, a ataduras, están atando y desatando todo. ¿Qué más? En ayunos y oraciones, sí, andan guerreando todo el tiempo. Más que nada es eso. Eso es guerra. Ok, no, esa la vamos a eliminar. Ok, si bien la escritura enseña, en Pablo dijo que no tenemos lucha contra carne y sangre. Ok, si yo no tengo lucha, si yo no tengo lucha contra carne y sangre, sino contra las huestes y los principados y gobernados y todo eso, gobernadores, y no tengo guerra ahora, ¿cómo gano todo eso? Ese es el mandamiento que miramos ahí. Yo soy, habitará por vosotros, peleará por vosotros. Pero los cristianos mezclan mucho la mente carnal. Entonces, cuando escuchan pelear, pues piensan que es pelear. No, para nosotros, la forma en la que el Señor nos defiende de todo mal es con su presencia. ¿Quién puede contra Dios? Las potestades, principados, gobernadores, las huestes de los aires. ¿Algún hombre de esos que se llaman poderosos? Poderoso para un hombre es el que tiene dinero. ¿Qué poder es ese? Entonces, la forma en la que el Señor me pelea por mí la batalla en mi tiempo es habitando yo en su presencia y Él en mí. Por medio de la fe. Por eso dice, pelead la buena batalla de la fe. Si mi fe es fluctuante, y es ahí donde les recomiendo, si la fe es fluctuante y cuando ustedes se salen de la presencia de Dios, es porque su fe fue fluctuante. Para mantenerse en la fe, en la presencia, ustedes tienen que mantener su fe. ¿Sí? Y por eso está escrito que el justo por su fe vivirá. Porque yo mantengo mi fe ahorita y todo el tiempo. Pero si yo mantengo mi fe ahorita y la hora que sigue no la mantengo, ya obtuve derrota. Pero no porque Dios no me guardó, sino porque yo no obtuve mi fe. Entonces el diablo lo que busca es canjearte. Una de las cosas que mucho canjea a los hombres es la fe. Se las canjea por incredulidad. Porque el diablo sabe que los hombres están acostumbrados a mirar con sus ojos terrenales. Entonces les manifiesta cosas que ellos puedan ver con sus ojos para que tengan temor. Y así quebranten el mandamiento que dice no temas. Cuando tú temes, la fe se va. Entonces el diablo permite que veas, por eso dijo, pon tus ojos en mí, en el autor y consumador de la fe. No mires las situaciones, circunstancias, catástrofes o lo que sea. Pon tus ojos en mí, porque cuando tú miras las cosas reales que tus ojos carnales ven, eso te produce temor. ¿Sí? Y entonces el resultado ya te canjearon. ¿Por qué? Porque en lugar de estar poniendo tu confianza y dependencia en Dios, tú la estás poniendo en las cosas de los hombres. ¿Sí? Si miras, por ejemplo, tu matrimonio destruido y lo miras con los ojos carnales, ¿con qué lo estás viendo? Cuando una persona mira, un esposo o esposa mira un matrimonio destruido, ¿con qué ojo lo está viendo? Carnales. ¿A quién le está haciendo caso? Al malo le canjearon, pero si mira su matrimonio conforme Dios lo mira, los resultados van a ser diferentes. ¿Por qué? Solamente se mira diferente cuando estoy en la presencia de Dios. Miro diferente. Miro las cosas como Dios. Y como miro en Dios, hago conforme Dios, y eso va a llevar que
mi matrimonio se haga perfecto. Esto es donde les he hablado, el matrimonio perfecto está dentro de la presencia de Dios. Una pareja, hombre y mujer, casados, que habitan los dos en la presencia de Dios, ¿qué matrimonio van a tener? Ahora sí que van a andar en nubes de algodón, men. Eso es deleitable. Solamente allí y únicamente allí es donde el matrimonio es una delicia. Fuera de ahí, que el Señor los agarre confesados, men. Es muy feo. Y ustedes se fijan que por años el cristianismo se ha inventado métodos y todo eso para poder que un matrimonio esté bueno. Es que alcanzar un matrimonio por medio de los métodos o alcanzar una vida santa por medio de métodos, eso es carnal. Pero vivir en santidad porque tenemos la presencia de Dios en nosotros, eso es espíritu. Eso es andar en el espíritu. Y pruébenme, todos los que tengan problemas en sus matrimonios, no se concentren en hacer cosas para resolverlos. Eso es lo que hace la gente del mundo. Nosotros no necesitamos estar en la presencia de Dios y eso cambia toda mi forma de conducta en cuanto a mi cónyuge. Se acaban los celos, las envidias, los pleitos, el orgullo, el egoísmo, la búsqueda personal de las cosas. Todo se acaba. Porque el amor de Dios es totalmente diferente. Y ahí es donde van a tener una buena vida. No solamente en su casa. Lo que a mí me encanta de esto es que cuando tú realmente estás en la presencia de Dios, tú tienes una buena vida en tu casa, tienes una buena vida en el trabajo, tienes una buena vida en la calle. Se acaba la ira, ¿cómo se llama esa? Road rage. La ira de la calle. Se acaba todo lo malo en ti. Vas a ser excelente en todas las áreas, pero no es en tu fuerza. Así que dejen de pelear ustedes con la carne en su propia fuerza. Crean, pónganse a creer, crean sus palabras, no temas, estad firmes y ve la salvación, en este caso ahorita, y van a ver los resultados de su vida. Porque aquí es poder, no es esfuerzo humano. Y es poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Lo cual está ilimitado. Y ahí van a mirar un evangelio totalmente diferente. Estas cosas, toda peleadera con la carne que los hombres han tenido y que por medio de los métodos han querido pues limpiarse y todo eso, aún en el cristianismo utilizan muchos métodos. ¿Cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago acá? ¿Cómo le hago para este lado? ¿Cómo le hago para esto? ¿Cómo le hago para aquello? ¿Cómo le hago para acá? Cuando tú estás en la presencia, ¿sí? Ya no hay problema. Allí es donde les he hablado que es natural. Natural santo. ¿Por qué? Porque estás en Dios. No porque tienes tus montones de versículos verdaderos y no estás en la presencia de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿estamos claros en esas dos? No temas, estad firmes y ve la salvación. Y otra, ahí mismo, yo soy, ve la salvación que yo soy, hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy has visto, ¿qué dice con ellos? Nunca más, para siempre, los veréis. ¿Qué hizo el Señor con esos egipcios? ¿A dónde los dejó enterrados? En el mar. ¿A dónde aventó tus pecados? ¿Ven cómo hay embone? Y entonces, si yo nunca voy a volver a mirar más mis pecados, ¿por qué se ven otra vez? Ahí se mira que el evangelio que se vive no es un evangelio real, es un evangelio ficticio. Porque si yo estoy en la presencia de Dios, ¿cuándo vuelvo a ver mis pecados? Nunca. Pero si estoy fuera de su presencia, si soy cristiano y estoy fuera de su presencia, ¿cuándo los voy a ver? A cada rato me los voy a topar en todos lados. En todos lados me voy a topar los deleites carnales en los cuales estaba esclavizado. ¿Y qué creen que va a producir? Deleite en tu corazón. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios, el deleite es pleno. Habrán leído que cuando un hombre saciado desprecia hasta el mejor panal de miel. Entonces, cuando la presencia de Dios fluye de ti como manantiales de agua viva, tú puedes toparte con las cosas que antes eran deleitables en tu carne y las vas a aborrecer. Porque estás saciado del deleite de Dios. Eso es lo rico. ¿Ven? No se deja de pecar por su esfuerzo.
es por lo que tienes en ti. Y no pueden ser palabras. Los cristianos están muy acostumbrados, no, Dios está en mí, y Dios está en mí, y Dios está en mí. Y sigue saliendo maldad. O sea, ¿no pueden ver que Dios no está en el hombre cuando sale maldad del hombre? Si sale maldad del hombre, sale de su corazón. O sea, nadie puede decir que Dios está en él cuando la maldad está saliendo de sí mismo. Para mí, ese es el testimonio más grande, la forma más clara que cada uno puede ver si realmente está en Dios o no. Dios lo dejó de tal manera tan claro para que ninguno se engañe. Pero hoy en día la hipocresía de los hombres son malos, sale cosas malas y yo estoy en Dios. O sea, no es así. Y entiendan ustedes y vean que estar en Dios es su presencia. Yo puedo salirme muy rápido de ella por mis decisiones personales. ¿Sí? Pero como el cristiano no conoce la presencia de Dios y nada más, y si la conoce por los domingos o los sábados, en fin, y no están acostumbrados a ella, no han sido instruidos a habitar en ella, entonces el pecar es muy fácil y el pedir perdón, pues también, entonces es que somos pecadores, pues en la carne, ¿quién no va a pecar? Y si bien está escrito que el que habita en la carne va a pecar, entonces la única forma que nosotros podemos vivir totalmente en santidad es el habitar en él, en su presencia. Y que quede claro, los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Sí? ¿Qué hacían los egipcios con Israel? Lo esclavizaban. ¿Sí? ¿Qué hacían los pecados contigo? Te esclavizaban. ¿Qué dijo Dios de esos pecados tuyos? Si los ha destruido, ¿cuántas veces? Si tú nunca los vas a volver a ver, ¿cómo te van a esclavizar? Ya no. Eso es las buenas nuevas de gran gozo. Porque los pecados que en otro tiempo te esclavizaban, nunca más los volverás a ver para siempre. Nunca más para siempre los veréis. Si creen a sus palabras, ustedes de hoy para adelante si habitan en su presencia, nunca más van a volver a toparse con las cosas que los volvieron a esclavizar. Y no me refiero a que no te las vayas a topar en la tierra, sino cuando tú estás en la presencia de Dios, esa es la forma en la que Dios hace que tú no te topes otra vez la maldad jamás, o que no te vuelva a esclavizar de nuevo. Para siempre. Son palabras del Altísimo. Para siempre. Y esas no están adulteradas. Ahí si me topo una adulterada se las dejo saber, pero esa no. O sea, y para siempre, o sea, no los vas a volver jamás a ver. ¿Qué dicen los cristianos? No vamos a dejar de pecar. ¿Creen a las palabras del que dicen seguir? Por eso les digo, ya tienen ejemplo. Los israelitas, ¿vivieron sin pecado? No. Los cristianos de la gracia, ¿viven sin pecado? Tenemos los dos ejemplos. El ejemplo de la ley, rigidez, y el ejemplo del libertinaje bajo la gracia, no han alcanzado lo que Dios ha prometido, porque no han creído en las palabras del Altísimo. Ni la rigidez funcionó porque no es en rigidez, ni la libertinaje funciona porque no es en libertinaje. Es en el poder del Espíritu. Nada más. ¿Sí nos vemos? Ahora, el versículo 14 una vez más. Yo soy, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No más ajetreo. ¿Experimentaron la pelea con la carne? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Cómo se siente? ¿Se siente paz? ¿Es pacífica? No, por un lado, ahí ustedes habrán experimentado lo que Pablo dijo. Por un lado no quieres hacerlo, por otro lado terminas haciendo. ¡Ay, esta peleadera! Y luego los cristianos se agarran de eso. He aquí, gracias doy a Dios por Jesús el Cristo, quien me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque me hizo entrar en su presencia. Y en su presencia hay plenitud de gozo, hay plenitud de paz, hay plenitud de amor. Ahí es donde vas a estar como el Salmo 23, en reposo. Ahora, eso es reposo, no como los sabadistas les predican. No, eso es reposo, tranquilos. ¿Sí? En aguas de reposo y en pastos delicados. ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el devorador de las almas?
no puede tocarnos, porque también tenemos promesa que el que es nacido de Dios, el maligno no le toca. ¿Por qué? Porque el nacido de Dios se supone que si nace de Dios, ¿a dónde se queda? En Dios. Hoy en día los cristianos necesitan aprender eso, los que hayan nacido necesitan aprender eso bien. Cuando naces de Dios, quédate en Dios. ¿Sí? Olvídense las teologías cristianas donde, sí, nació de Dios, pero pues está chiquito y va a ir dejando el pecado poco a poco. Eso hace que las personas se salgan de Dios y sufran unos estragos bien terribles. El que nazca de Dios, quédese en Dios, por favor. O sea, no tenemos ese ejemplo de cuando los hijos nacen. Sí, bueno, hoy en día está medio descarado el asunto, ¿no? Las mujeres tienen hijos y los tiran en la basura. Pero los que tenemos el corazón conforme al de Dios, no se puede un hijo que nace de ti, ¿sí? Y un hijo además no se va así. Entonces, es importante el que nazca de Dios se quede en Dios. ¿Sí? ¿Claros? Sí. Gracias. Por ejemplo, usted aquí dice que el yo soy. Yo, por favor, quiero que me explique sobre Éxodo 6:2. Éxodo 6:2. Dos y 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy. ¿A Jehová se refiere? Sí, por favor. Y aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, mas mi nombre es Jehová. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer por ellos. ¿Cuál es el que habíamos leído? Regrésese a Éxodo 3:14. Ahí dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ahí lo ve, su escritura lo tiene en español. Sí. Ok. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. ¿Está otra vez en español? Sí. Ok. Ahora en el versículo 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Ahí ya dice Jehová. ¿Verdad? Sí. Bueno, acá era la primera plática, la misma plática que acá Moisés estaba recitando ya. Estaba ya hablando ¿cuál era el 6? El 6:2 y 3. Ya Moisés estaba hablando lo que Dios le había dicho. Pero en el capítulo 3, Dios o Jesús estaba hablando con Moisés. Pero esa partecita no se atrevieron, les dio poquito de temor, no se atrevieron a cambiarla, a ponerle Jehová allí. Le pusieron en los otros. Entonces, como habíamos hablado otra vez, la Reina Valera tiene Jehová por todos lados. Sí. Pero aquí no se lo pusieron. Entonces, Jehová es un nombre inventado por los hombres, que pues, según ellos, que porque es muy santo. Ok, yo entiendo que los israelitas, pues, para ellos, tal vez, la pronunciación real para un israelita no sería tanto Jehová como Yahweh o algo parecido, porque así se pronuncia. De ahí es donde sacaron las 4 letras, supuestamente por el sonido, porque no tenía vocales, supuestamente. Ajá, porque las letras que ellos usaban no tenía vocales en el lenguaje hebreo, no en el nuestro. En nuestro lenguaje sí hay vocales. Porque fíjese, hemos visto tanto cambio en eso, que el gran yo soy, así como lo escribió usted, Jehová, y digo yo, entonces la escritura, en lo que está escrito, ¿por qué se está cambiando hoy? Porque si usted ha leído, yo pienso que sí, en el libro de Isaías, habla mucho, yo soy Jehová, tu Dios. Ajá. No se está cambiando ahorita. La cambiaron antes. Y en el libro de Zacarías dice, y Jehová será su nombre, uno será su nombre, Jehová, en el libro de Zacarías. Por eso yo lo único que quiero es que, ¿verdad? Que no nos confundamos. Claro. Por eso aquí en el 14,
ahí dice, yo soy el que soy. Yo soy. Yo soy. Entonces, ya en el 15, en lugar de decir yo soy, porque dice, ya le pusieron ahí Jehová, y el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Pero no está hablando de Jehová. ¿De qué está hablando? Del yo soy. Yo soy. Ujú. Ya Jehová ya es metido, porque acá atrás donde el Padre habla, Ajá. ahí no le cambiaron. En su lengua, en su escritura dice en español, ¿verdad? Sí. Entonces ahí no le cambiaron. Le No. cambiaron en la que sigue. Ujú. ¿Sí ve? En la forma de ver, no había necesidad. Si aquí le ponen yo soy, no tenía necesidad de estar cambiándole a ponerle Jehová en los otros versículos de ahí para adelante. Nada más porque querían, pudieron haberle puesto yo soy. Ok. Porque ese es su nombre. Y nosotros lo podemos mirar a lo largo. Dios siempre está hablando yo soy, soy. o yo el Señor, en fin. Sí, como Y decía él en todavía Apocalipsis, en dice, Apocalipsis, Jesús Rey lo de mencionó. reyes y Señor de señores. Siempre es yo soy, pero a los hombres, yo entiendo que en el lenguaje original allá atrás se pudiera mencionar Yahweh, si es que es correcto, pero los que escucharon Yahweh no tenían que traernos a nosotros la pronunciación. Ajá. Tenían que habernos traído el significado. Yo no necesito la pronunciación, Ajá. yo necesito el significado. Significado. Entonces yo soy, yo lo entiendo. Pero si hablamos de Yahweh, Pues no. quien Porque es quiera que hebreo. mencione Yahweh, nada más menciona Yahweh, pero no tiene en su mente en ese instante ¿Quién yo es? soy. Ujú. Si mencionan Jehová, ahorita es conocido como el nombre del Padre. Si mencionan Jehová, no en su mente no está pasando que yo soy, significa yo soy. Simplemente, de hecho, como está haciendo otro día, si le preguntan a los hombres qué significa Jehová, no es el nombre del Padre. No, ¿qué significa? ¿Es el nombre de Dios? No, significa yo soy. Y yo soy es, por eso el mismo Señor dijo, este es mi nombre. Entonces, Él nunca cambia. Sabemos que Dios nunca cambia. Ok, y aquí lo miramos abierto. ¿Cuándo cambia eso? ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo está en futuro? ¿Cuándo está en presente? ¿Y cuándo está en pasado? No. ¿Cuándo cambia yo soy? Siempre está firme. Ahí está su naturaleza. En su nombre enseña su naturaleza. ¿Sí? No es que ahora le estemos cambiando, como dije, en un principio yo también pensaba que era correcto. Aunque Dios me había dado la instrucción de que rectificara las cosas que había aprendido de los hombres. Pero yo pensé que eran cosas de los hombres fuera de la Escritura. No pensé que fueran cosas de los hombres dentro de la Escritura. Y ahí podemos corroborar que cuando Dios dijo, le pusieron yo soy el que soy. Y dijo yo soy. Ahí no le cambiaron, pero en los versículos que siguen sí. Entonces, como ya el versículo 15 dice, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y luego dice, este es mi nombre, para siempre con él se me recordará por todos los siglos. Pero como ya le pusieron Jehová, entonces la raza pues se va con Jehová. No se está fijando que antes, cuando Dios lo mencionó, dijo yo soy. Ajá. No se fijaron eso. Ajá. Entonces, como Dios dijo yo soy, allí también tenía que decir yo soy, y este es mi nombre con el cual se me recordará para siempre. Pero ya entró el asunto torcido. Y eso es para nosotros, porque los israelitas, ellos la escucharon en hebreo, la mantuvieron en hebreo y todo. Este error nada más es para los de habla hispana o incluso los güeros, porque los güeros, en su mayoría, ellos, a menos la King James, no dice Jehová por ningún lado. Dice I am, o yo soy, o diferentes nombres, aunque también tiene nombres con pronunciación hebraica. Entonces, esta era la pronunciación. El problema de aquí, con estas 4 letras, no fue cambiado desde mucho tiempo atrás. Fue cambiado por los judíos en un tiempo dado. Los judíos, los israelitas, les repito, serán pueblo de Dios y todo, pero era un pueblo muy adúltero, muy hereje, muy idólatra, muy metido a la idolatría y al ocultismo, aún siendo pueblo de Dios. Entonces después sale que salen según con una mezcla de esto con Adonai, y sigue siendo otra traducción, pero nunca te dicen, significa yo soy.
Nada más lo mencionan, oh, ese es el nombre de Dios, pero no te dicen qué significa. Debían o tendrían que haber dicho, significa yo soy. Ok. Yahvé, porque los católicos están más apegados al Yahvé. De hecho, yo cuando estaba chiquito, escuchaba así. Escuchaba a mi mamá que de repente decía Yahvé. Le digo, pues, ¿qué dice Yahvé? Es que la Biblia que ella leía decía Yahvé. Ajá. Entonces, ahora, por ejemplo, nosotros, si es una Biblia, si una persona lee la Biblia católica, va a decir Yahvé. Si es cristiano y lee la Reina Valera, va a decir Jehová. Si es cristiano y lee la versión internacional, va a decir Dios. Si es cristiano y lee otras versiones que no sea la Reina Valera, va a decir Dios también. ¿Sí? Entonces, ahí parece que fueran diferentes dioses. Pero si lo hubieran dejado yo soy en la católica, en la Reina Valera y en cualquier otra versión, yo soy, ¿cómo conoceríamos todos a Dios? Ay, yo soy. Lo conoceríamos por yo soy. Y no habría conflicto de, no, es que mi Biblia dice Yahvé. ¿Cómo se llama tu Dios? Jehová. ¿El tuyo? Yahvé. No, entonces no es el mismo. Y pelean. No, tiene que ser Yahvé, porque la Biblia de ellos dice Yahvé. Y el otro pelea porque tiene que ser Jehová, porque la Biblia de él dice Jehová. Pero en realidad los dos están equivocados, porque el verdadero nombre de Dios es yo soy. Y ese lo van a encontrar por todo lo largo de la Escritura. Entonces lo correcto es hablar yo soy. Yo soy. La responsabilidad es de quien la escribió, es su pecado. Pero si yo, sabiendo la verdad, todavía sigo con la herejía, ese es mi pecado. Si no la sabe, otra vez, si ellos aprendieron mal y la tradujeron mal con alevosía y ventaja o por ignorancia, y yo la estudio así y no la sé. Pero si yo de corazón quiero seguir al Señor y le pregunto y me enseña, entonces aprendo. Pero si no, y si una vez aprendido me apego, si por ejemplo ahorita les digo, aquí dice yo soy en el versículo 14 y tú quieres seguir mencionando Jehová, eso ya va a ser rebeldía a sabiendas. Porque ya te diste cuenta que Jehová nunca fue su nombre. Y si ustedes quieren, vayan a la historia y pregúntenle a Google dónde se usó o dónde se usa Jehová o quién es Jehová y de dónde viene. Y van a encontrar que tanto, esto le llaman tetragramatón. ¿Eso suena espiritual? Suena satánico, ¿verdad? Porque es. Y yo te les digo, en un momento dado lo creí, ¿por qué? Porque estaba en la Biblia. Porque mi error era este. Si está escrito en la Escritura, es ley. Así, y incluso a veces lo prediqué, que así es. Solo para darme cuenta que no era así. ¿Por qué? Porque una vez le dije al Señor, empecé a darme cuenta que en la Escritura había cosas raras. Porque en mi mundo, para mí es la palabra inspirada por Dios, no puede tener errores. Sí, no puede tener errores. Dice el Señor, sí, fue inspirada por mí, pero cuando la hablé, de ahí para acá, la raza le metió la mano. ¿Por qué? Por una simple razón. ¿Cuál es el problema más grande que el ministerio de nosotros ha tenido? La oposición más grande. Como se predica santidad, dicen, no, ese es el problema de los hombres. La Biblia hablaba de santidad y le empezaron a torcer las cosas para que el hombre fuera pecador. Pero otra vez, eso ya es como ellos lo hayan hecho. Pero sí, la Biblia, la palabra dada en el momento dado, fue inspirada por Dios. Pero ya cuando empezaron las copias por hombres tenebrosos, ahí es donde empiezan a torcerla. Y nosotros sabemos ahorita, yo me empecé a dar cuenta cuando le digo, bueno, señor, leía una versión, leía otra, unas decían otras, una cosa, otras decían otra, más o menos se daba un roce. Digo, pues aquí, ¿qué hubo? Entonces ahí nació el deseo en mi corazón. Le digo, ¿sabes qué? Esto está feo. No permitas que yo me pierda por creer cosas que están escritas en la Escritura y que yo piense que son verdad. Porque en mi mundo, para mí, la Escritura, así como estaba escrita, era ley. Era ley, o sea, así es, así dice, así se queda. Pero pues el Señor me enseñó diferente, que ya cuando me enseñó que le habían metido la mano,
Dije, wow. Entonces ahora, ahí salió otra pregunta. Y entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Porque si ahora no puedo confiar en la Escritura, ¿cómo es que yo te voy a seguir en verdad? Entonces me dijo, no, con mi Santo Espíritu. Él te guiará toda la verdad. Digo, ok, yo creo que tengo tu Santo Espíritu. Ahora, ¿cómo sé que en realidad es tu Santo Espíritu cada vez que en sí me instruya? ¿Cómo sé que no es un espíritu del diablo? Pues tú sabes cómo el diablo se disfraza como ángel de luz y viene a engañar a los hombres. ¿Qué garantía tengo? Esta fue para mí, mi presencia. Ahí te guardaré. Ni el diablo no te va a tocar, pero tienes que habitar allí. Entonces, solamente en la presencia de Dios seremos guiados por el Espíritu Santo de Dios a toda la verdad. Porque no es por estudio ni por conocimiento, porque si yo me pongo a estudiar, en este caso me pongo a estudiar la Biblia y los hombres ya le metieron las manos, yo voy a aprender erróneamente, mucho más con los libros. ¿Un micrófono? Hay palabras que a veces no es tanto que las haya cambiado el hombre por maldad. Hay palabras que no tienen traducción al idioma donde estás tú, buscan un sinónimo, un significado que sea similar a lo que estaba en las... Hablando. Ajá. Y entonces ahí cambia totalmente el mensaje. Sí, cambia porque los que se fueron a traducirla, y este es el error de traducción, los que se fueron a traducirla no eran santos, eran, vamos a decir, eran maestros en gramática. ¿Sí es esa la palabra? ¿Gramática o ortografía? ¿Cuál sería? Eran maestros en gramática. ¿Sí? Porque es un libro sagrado y el que la tenía que interpretar tenía que ser una persona que conoce la lengua. Ese fue el error. Si fue dada por santos, tenía que ser traducida o copiada por santos, estudiada por santos. Nunca gente estudiosa, porque ellos encontraron las palabras, como dices, que más se acomodaban a lo que ellos estaban leyendo, pero no hubo revelación del Espíritu. Si hubiera habido revelación del Espíritu, ellos hubieran puesto las palabras exactas. Y así había evitado la traducción, la error de traducción. Entonces, vamos a decir que ha sido ignorantemente o sabiamente, el error está allí. Ahora, si yo me voy para atrás, ¿qué voy a encontrar? Yo voy a encontrar lo que los sabios o maestros de la gramática interpretaron. Porque en Jeremías me habla de la pluma mentirosa de los escribas. ¿Cuánto tiempo para atrás empezó o dónde empezó la pluma mentirosa de los escribas? Sí, porque Dios dio mandato, haz copias de esto para que la gente lo tenga. Allá atrás, y tal vez lo vamos a encontrar ahí, mientras estamos buscando los mandamientos. Pero el regresarme es peligroso, porque voy a encontrar cosas que me agraden, cosas que no, y entonces yo voy a elegir cuál es la que yo pienso que está más acertada, y eso me va a llevar a un error. Yo no les recomiendo eso. Si tú estás en la presencia de Dios, tú no necesitas ir atrás. No necesitas ir a corroborar. Y porque yo le estoy leyendo la Reina Valera. Y dije, bueno, si así está torcido, pues me voy a buscar otra. Pues porque no, la Reina Valera ya queda un aventón. Resulta que empiezo a buscar las otras traducciones y están peor. Digo, bueno, entonces me quedo con esta, identifico los errores, los marco y ya no los predico como antes. ¿Sí? Porque me puse a estudiar otras, me compré la Peshitta, me compré la Nueva Jerusalén, me compré hasta hecho una Biblia de esas que están usando los mesiánicos ahorita, para, según ellos, la traducción más fiel según el lenguaje. No, hombre, que la voy leyendo. Ellos hicieron peor trabajo que estos. No, hombre, horrible, muerta en el espíritu totalmente. Las palabras se fueron, según la traducción al lenguaje, no hay espíritu. Entonces, al final del día, con todos los errores de la misma Reina Valera, y se lleva a las otras versiones en español. Se las lleva por mucho. Porque he mirado a otras versiones, incluso las modernas que salen con sus lenguajes actuales y todo eso. Hay unas herejías tan horribles que cambian totalmente el mensaje. Ya no es el mensaje santo.
Ya no, mínimo la Reina Valera todavía te deja saber la santidad misma del Señor, pero hay otras versiones que ni siquiera eso te dejan saber. O sea, te cuenta que cambian las palabras que más o menos dan un sentido a lo que está hablando, pero ya se va yendo. Y lo he mirado con versículos. A veces la raza comparte, le digo, ¿qué Biblia estás usando? Y ya me enseñan esta, le digo, órale, está bien lejos. Porque el mensaje, y lo van a hacer. Lo van a hacer. ¿Sí? Pero solamente hay dos cosas que en Apocalipsis está escrito: vino y aceite, no los toques. No dijo escritura. ¿Sí? Vino y aceite. El vino es la palabra y el aceite es el Espíritu Santo. La palabra no escrita, la palabra, o sea, ya saben quién es, ¿verdad? Pero la escritura, ahí no dijo que no le van a meter la mano. ¿Por qué creen ustedes que cuando las 7 o las 10 vírgenes regresaron las 5 a buscar aceite y no encontraron? En un momento dado se va a acabar en la tierra. ¿Sí? Porque la palabra no encontraron la forma de obtenerlo más. Ya no hay a dónde. Ya no se obtiene por la escritura. ¿A poco ustedes recibieron el Espíritu Santo por la escritura, así nada más? ¿O lo recibieron porque creyeron en el Señor Jesús con todo su corazón? Yo en mi caso no había leído la escritura cuando el Espíritu Santo vino sobre mí. No la había leído. O sea, que digas tú, o no la estaba leyendo ese día. Me estaba preparando para irme a un baile. El día que el Señor vino a mí. No estaba clamándole o algo o leyendo. No, simplemente yo andaba en mi mundo y en mi mundo quería seguir cuando el Señor vino a mí. Ahora le doy gracias porque si me deja ahí, imagínense qué hubiera sido de mí. ¿Sí? Entonces, por eso les hablo. Yo, cuando habito en la presencia, tú vas a poder identificar cualquier error de traducción en la escritura. De hecho, tú vas a agarrar específicamente el mensaje. Lo agarras exactamente la verdad. O sea, yo te digo por experiencia, porque una vez que me recargué, porque yo les dije en un momento dado, cuando yo empecé, y Amada puede dar testimonio de ello, yo tenía libros. Yo compré libros ricos, concordancias, diccionarios, nombre. Compré, porque a mí me interesaba este asunto. Y si ahora vas a la casa, ya no hay libros. Porque hazte cuenta que en una ocasión, en mi búsqueda de todo eso, me estaba haciendo religioso y me estaba armando a lo que yo ya estaba creyendo. Y entonces estaba buscando cosas que fueran afirmando mi doctrina. Entonces el Señor me dijo, ¿qué haces? Pues aquí estudiando para conocerte. Yo en mi mundo, imagínense, yo acá estudiando y el Señor viene y me habla, ¿qué haces? Aquí estudiando, sí. Pero no es como me daba la tarea, no, está el Señor hablándome, ¿no? No, o sea, yo acá buscando. Bien así, raro, pero así seguí. Y me dice, ¿por qué buscas a los muertos, entre los muertos al que vive? Eso ocasionó que me detuviera en mi loca búsqueda. Por un momento, digo, ¿a qué te refieres? Toda esta gente estudia son gente que ha estudiado, son gente que tiene mucha más experiencia que yo. Son gente que, pues, yo leí ahí que se aventaban años en el Evangelio y que ya aparecían la gente que estudia artes marciales en el oeste, después de tanto tiempo se ponen bien. Cuando me dijo eso, me medio calmé. Y me dijo, no es por fuerza ni por espada, sino por el poder de mi espíritu. Pero en aquellos días yo tampoco conocía el vivir en el espíritu. Aunque lo había recibido, todavía no había aprendido que tenía que vivir en su presencia. Yo para mí, pues era, ok, ya recibí el espíritu, ya. Y yo seguía haciendo las cosas y sí, muchas veces pecaba por mi propia ignorancia de no saber lo que habitar. Aunque yo leía en la escritura, decía, habita en mí. Pero pues ustedes saben, ¿no? Uno habita en mí, pues yo estoy en la church y ya estoy en Dios, ¿no? Y no era así. Entonces, de ahí vinieron muchos errores. Y muchas cosas aprendí de ahí, de los estudios de los hombres. Y gracias a Dios que me puso un alto al respecto. Y porque la razón que fue, aún que me dijo ese día, yo todavía seguí estudiando a los hombres. Y lo que me llevó a pararle fue que leía libros, pero los libros no me daban lo que necesitaba. Leía un libro, leía otro libro. Uno que más me dañó, por así decirlo, fue el de la batalla de la mente.
yo tenía mucho problema con la mente. Demasiado problema. O sea, no podía ser santo en la mente para nada. Porque en mi mundo carnal, la mente era el taller. Sí, lógico que era el corazón, pero yo pensaba que era la mente. Entonces la mente y todo eso. Entonces cuando leí el libro de la batalla de la mente, yo esperaba, yo tenía ansias y lo leía. A ver, ahorita la señora le extendía así, le echaba todo su crema. Y ya dije, ahorita sí está hablando exactamente cómo son las cosas. Entonces estaba esperando que mínimo al final me diera, esta es la llave en la cual tú puedes ser libre de la batalla de la mente. O sea, yo no quería que me diera el problema que estoy pasando específicamente. Yo quería la medicina. Y no vino. No vino. No estaba en el libro. Entonces, digo, pues, ¿qué hubo? Y tú sabes, ¿uno a quién se la echa? A Dios. Porque buscas al que vive entre los muertos. Pero otra vez, aunque ya estaba decepcionado de los muertos, seguía el estudio. Me tomó rato, gracias a Dios, fue bueno, ¿sí? Y una vez aprendiendo a vivir en el Espíritu, y como les dije antes, yo les dije en un principio, yo estoy creciendo, estoy siendo desarrollado, aún todavía estoy siendo desarrollado. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que yo no conocía. Entonces, ¿qué me predicaste? Por eso al principio empecé a predicar la ley, ¿sí? Para redarguir al hombre de pecado. Y no me metí en revelaciones ni cosas así. Porque lo mío era es lo que tú sabes y lo que vas a predicar. Y ya. Y allí como esta es una de las cosas que nunca pregunté antes de empezar a predicar. Si una vez lo cuestioné por el hecho de que alguien me dijo, no es Jehová. Entonces, ¿quién es? Él me estaba diciendo el nombre hebreo. No me estaba diciendo el nombre de yo soy. Me estaba diciendo así como los mesiánicos. Entonces, esa cuestión, por eso digo, cuando te cuestionan algo, hay que poner el lápiz, por algo viene. Digo, ¿para qué? ¿A qué se debe? Entonces fui a revisar, porque en mi mundo no quiero enseñar cosas mal. Digo, wow, si yo estoy hablando acá y esto no es un problema. Entonces, empecé a buscar, le pregunté al Señor, ¿cuál es tu nombre? Pues yo esperaba que me dijera Jesús, que me dijera Jehová, Yahvé, o algún nombre hebreo. Yo soy el que soy. Pero no lo relacioné con Éxodos. Lo relacioné nada más con Jesús. No lo llevé hasta atrás. ¿Sí? Entonces, mientras me costaba entender todo eso, pues, como dijo yo soy, pues nosotros a quién conocemos como yo soy. A Jesús. Siempre yo soy. Siempre. Sí, no me dijo yo soy Jesús. Dijo yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, después fue cuando empecé a entender. Y por la razón que me despertó, escuché que de la nada, no les voy a decir, no lo estaba buscando, miré un video que unos satanistas estaban diciendo Jehová en su círculo. Alguien grabó en un ritual satánico de satanistas y mencionaron todos los dioses y mencionaron también Jehová. Y cuando mencionaron Jehová, yo dije, ¿por qué? Porque en mi mundo, bueno, yo me estoy refiriendo a Dios, ¿verdad? Yo me estoy refiriendo a Dios, yo no me estoy refiriendo al diablo. Porque en mi corazón yo me refiero a Dios. Entonces, pregunté de nuevo y esta vez fui hasta atrás. ¿De dónde salió Jehová? Y ahí fue donde miramos Éxodos, que ahí dice yo soy, y luego viene la manita de los escribas. Y ellos le pusieron Jehová. Y pues los católicos Yahvé, y en sí, así vienen cada quien su traducción según su gusto. Por ejemplo, imagínense, miramos con los testigos de Jehová. Ellos se crearon una propia versión de acuerdo a su religión. Los adventistas también. Incluso la Reina Valera, en lugar de decir reposo, dice sábado. Esa es otra herejía. Sábado nunca existió. Reposo sí. Pero esa es otra herejía que está en la Reina Valera. Entonces llega una persona nueva y escucha que el sábado es el día séptimo. No, porque debe obedecer a Dios conforme a la Escritura. Se planta que el sábado es, pero nunca existió sábado, la palabra sábado, sino hasta acá con los romanos ya en los días de Jesús o después. Y es reposo, pero para ellos la leen y dice sábado. Sin embargo, porque tal vez Sabbat o porque caía en sábado,
La pusieron así, pero Shabbat, como se pronuncia, es reposo, no es sábado. Y ponerle sábado en lugar de reposo es un gran error. Y allí se están echando para sí mismos condenación. Esas son unas de las cosas que he encontrado hasta ahorita que están siendo torcidas. Y como les digo, si me encuentro algo mientras vayamos estudiando la Escritura, que igual sea erróneo, se los voy a dejar saber, aunque lo haya mencionado como estaba. Porque esto les digo, aunque yo haya cometido un error al predicarles conforme leí, y después me entero, no piensen que se los voy a dejar ya porque ya lo prediqué y qué van a decir de mí. A mí no me importa lo que digan de mí, a mí lo que me importa es que sea verdadero el asunto. ¿Dale? Como ahorita que está tocando el tema de que le preguntemos, bueno, de Jehová a yo soy, meses atrás yo estaba con esa duda sobre Jehová. Entonces, como usted siempre nos recomienda que en la casa le preguntemos al Señor lo que usted está hablando. Entonces, meses atrás yo le preguntaba sobre eso y él me respondió, yo soy, o el Creador, o el Señor. Entonces, no es que uno le cambie, sino como dice usted, la mano del hombre está en la Biblia y uno tiene que rectificar y preguntarle al Señor. Así es. Y ya estando en eso, yo se los dejo, como a mí me lo dijeron, yo no lo entendí de la manera correcta, pero todo lo que es de Dios, que ustedes le consideren que son cosas de Dios y son santas, corrobórenlo. ¿Sí? A mí me dijeron eso, yo pensé que tenía que limitarme a pues las religiones que ya conocemos como religiones, pero nunca cuestioné el cristianismo. El cristianismo pues es Biblia, o sea, me costaba trabajo cuestionarlo, hasta después empecé a cuestionarlo. Porque cuestionaba la forma de conducta de los pastores y la forma de vida, pero no el cristianismo en sí, sino la forma de vida de los cristianos porque era mala, pero no el cristianismo como religión. Y es muy peligroso. Y después empecé a mirarlo. Digo, gracias a Dios que en su misericordia, pues, ha ido cumpliendo su palabra. Pero es otra vez, únicamente cuando de verdad se quiere seguir a Dios. Y ahí es donde te enseña. Como les digo, si me encuentro otra vez con cosas que están erróneas en la Escritura y yo las prediqué como estaba en la Escritura, lo voy a arreglar. Así es que, pero en cuanto a santidad y pecado, eso pueden estar seguros que ahí no hay error. Ese es el corazón, o sea, ahí no hay error. En otras cosillas afuera igual, sí hay errores por eso de las cosas escritas o cosas que en un momento dado haya aprendido. Porque, por ejemplo, ahorita, si ustedes van para atrás, o por ejemplo, ahorita escuchan, dicen, pues está diciendo que ya no es Jehová, que yo soy. Y luego se van a escuchar una prédica del 2011, 12, 13, 14, tal vez 15, donde haya mencionado Jehová. Van a decir, espérame. Por un lado dices que no es y por otro lado lo mencionas. No, es que ahorita ya están grabadas. Y van a salir al aire, pero ustedes ya saben que ya rectificamos eso. ¿Sí? Al final del día, pues el error se arregla. Y seguimos. Y así de fácil, cuando ustedes se topan errores personales, así los arreglan. ¿Y qué pasa? Nada. Como está escrito, si el pecador reconoce que tiene pecado y se arrepiente, le será perdonado. Y se permanece. Y si no se arrepiente, le permanecerá. Bueno, si encuentro un error, mejor lo arreglo, vámonos, en lugar de quedarme con el error. Y de esa manera, ustedes se fijan que en el cristianismo la gente tiene la tendencia de esconder sus errores o sus pecados. No hagan eso. Si ya lo hicieron, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, hice mal, pero lo voy a arreglar. No te preocupes, ya no va a salir más de mí. O ya no voy a tener esta acción. Pero ya se está mirando una actitud verdaderamente humilde, ¿verdad? Ya está reconociendo, sí, lo hice. Y va a ser duro cuando prediques de repente perfección y se te salgan. Aquí no se te sale. Yo les digo por experiencia. Aquí no se sale. Porque si bien aprendí la perfección y la fui estudiando en cuanto a forma de vida, pero aún no la conocía como tenía que conocerla. Esta es la plenitud de la perfección. La presencia de Dios. Habita siempre ahí y serás perfecto siempre. ¿Estamos? ¿Sí queda claro? Pues, de hecho, más rato, ¿no? Pero sí, es mejor corregir los errores que seguir en el error. Especialmente, pues, ahora yo puedo acomodar, yo soy. Por ejemplo, si tú me preguntas, si una vez que lo entendí, empecé a practicarlo y me decían,
¿Eres santo? Yo soy. Yo soy santo. ¿Eres perfecto? Yo soy perfecto. ¿Qué escuchaban ellos? Escuchaban, yo soy perfecto y según su carne iban a decir, te estás gloriando, te estás sintiendo muy... Algunos me dijeron que he creído. No, es que yo estoy dando gloria a su nombre. ¿A quién estoy diciendo, ya que sabemos que yo soy significa su nombre? Cuando digo yo soy santo, ¿quién estoy diciendo que es santo? Pero los carnales van a escuchar que soy yo. Pero yo estoy glorificando a Dios. Ahora lo puedo usar bien rico en todos lados, en mi forma de vida, y creerlo, porque cuando digo yo soy, aplica para Él y para mí, porque Él en mí. Entonces, una pregunta nada más. No existe una Biblia que realmente no tenga errores. Que digas tú una escritura completa, no. No existe. Ya le pregunté. Sí, porque recuerdo yo, al principio te preguntamos a ti mismo que qué Biblia nos recomendabas para poder, porque si te acuerdas, nosotros traíamos la MBI, la arcoíris. Ajá. Entonces te preguntamos y dijiste, bueno, el Señor me dijo que esta, la plenitud, que esa está bien, pero estamos viendo que tampoco ese es error. O sea, esa también trae errores. Entonces digo yo, ¿Dios te recomendó con errores? No entiendo. Es la misma Biblia que uso hasta hoy. Sí, sí. De hecho, es prácticamente la misma. Ajá. La razón que me recomienda esta, porque de todas, esta es la mejor. Esta es la mejor. Por eso. Pero ahora ya sabidos, ya también en la misma escritura está escrito que no es en la escritura, porque la escritura dice, el Señor le dijo a los escribas, vosotros escudriñáis las escrituras porque creen que en ellas tienen vida eterna. Ese específicamente es el error cristiano. Los cristianos estudian la Biblia porque piensan que al estudiar la Biblia ya tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque la están estudiando. Pero no es así. La escritura está escrita no para que los hombres la estudien y se sientan a sí mismos como algo, por como, ya están en Dios o algo. No, la escritura está ahí para que nosotros veamos que existe Dios y entonces venimos a Jesús, ¿sí? Y habitamos en Jesús. Jesús no es escritura, Jesús está vivo. ¿Ok? El propósito de la escritura es, claramente dice, el propósito del ayo es de traernos a Cristo, a Jesús, ¿sí? Entonces, la interpretación o los asuntos cristianos, por eso digo que ten mucho cuidado con esos. En el mundo de los cristianos, el leer la escritura, el simple hecho de leerla, eso los hace creer que ya están en Dios. No es así. Jesús les dijo, porque los judíos la leían, pero no vienen a mí. Si nosotros sabemos que en cuanto a gente estricta, en cuanto a lectura se refiere, los judíos les ganan a todos. ¿Sí? En cuanto a lectura y rigidez en cuanto a leerla. Pero ¿qué dijo el maestro? No vienen a mí. El propósito de nosotros leer la escritura no es para estar constantemente leyendo la escritura toda la vida. Es de leer que nos habla de este Salvador que vino a la tierra para salvarnos y librarnos del pecado y venir y vivir en nuestros corazones. Cuando Dios vive en mí, ¿necesito la escritura? No. Y ahí es donde dicen, es hereje. ¿Por qué? Porque la tradición de los humanos es que siempre necesitan la escritura. ¿Sí? Entonces yo vengo a Dios y tengo a Dios en mí. ¿Voy a salirme de Dios y ponerme a leer para buscar mi propio camino? ¿O voy a preguntarle, Señor? ¿O me va a instruir aquí, acá, de esta manera? El Señor, de hecho, cuando tú estás en Él te instruye sin que le preguntes. ¿Sí? Te instruye porque Él no te va a dejar que te desvíes. Pero la escritura, si tú no la lees, pues a la mayoría de razas se les olvida. Se les olvidan las prédicas. O sea, ¿por qué? Porque Dios no nos dejó que estuviéramos recargados en la escritura, en algo que está basado en la capacidad de nuestra mente para recordar las cosas. Por eso los cristianos pecan, porque leen la escritura, luego se les olvida lo que la escritura dice, y cuando tienen que obrar, obran según la sabiduría que ya traen, y no con la escritura, y ahí vienen los pecados. Pero entonces, el propósito de la escritura, quiero que lo entiendan bien.
como discípulos, el propósito de la Escritura es de traerlos a Cristo, de traerlos a Jesús. Es el único propósito de la Escritura. Traerlos a Jesús, a Jesús. Por eso la mayoría es redarguye y exhortación. ¿Sí? Y palabras de fe para que ustedes crean y se haga real. Una vez venidos a Jesús, no sean como los cristianos. Siempre buscando a Dios, pero no lo encuentran. ¿Sí? Siempre buscando su rostro, pero no lo encuentran. Es una constante búsqueda y no lo encuentran. Luego dicen que lo tienen, pero no lo han encontrado. Tú tienes que encontrarlo y traerlo contigo y andar contigo todo el tiempo. Aquí no va a ser copiloto, aquí va a ser, Él va a habitar en ti todo el tiempo. ¿Sí? Y cuando tú estás en Él, pruébenme. Métanse en su presencia, permanezcan en su presencia y van a ver el nivel de santidad que se vive allí. Y cuando tú tienes que hacer cosas, tú ya no tienes que meditar. Cuando alguien peca contra ti y tú estás en la presencia, tú no tienes que meditar, ¿lo perdono o no lo perdono? No, nada más lo perdonas. Cuando tú estás en su presencia y alguien te hace mal o te menosprecia o te humilla o te maltrata, ya no te importa. Ya no tienes que pensar, ¿aquí qué hago, Señor? ¿Me lo como o no me lo como? Yo me lo quiero comer, pero tu palabra dice que no. Ahí ya no es así. Ya en la presencia de Él, no te das por ofendido, no te duele. ¿Sí? En su presencia hay las diferentes necesidades y angustias y aflicciones. ¿Sí? Pero no te pasa nada. ¿Por qué? Porque estás confiado en Él y protegido. Cuando estás en la carne y sabes los versículos bíblicos, las aflicciones te vienen y empiezas a rezar como católico los versículos bíblicos y nada más no pasa nada. Sigues con la misma aflicción. Entonces, para nosotros no es la Escritura, es habitar en Él. La Escritura es el punto que nos trae a Jesús. Pero no tienen que quedarse en la Escritura, nada más léela y léela y léela y léela. Porque es, como les repito, en el asunto cristiano, ¿quién tiene? En el asunto cristiano, los cristianos tienen la tendencia de leer la Escritura es algo muy santo. ¿Sí? Entonces, eso lleva a creer que en realidad leer la Escritura es lo que los hace santos, pero no. La Escritura, el leer la Escritura, el hombre desarrolla fe y la fe lo trae a Jesús. Jesús no está muerto. Tampoco es ídolo. Él viene a habitar en nuestro templo. Ahorita que mencionaste de leer la Escritura, recordé que hace tiempo atrás, leyendo la Escritura precisamente, había palabras que leía que no concordaban con lo que el Espíritu de Dios me estaba enseñando en ese momento. O sea, como cuando tú quieres hacer algo o tú mandas a tu hijo a hacer algo, pero lo miras y te estás dando cuenta que lo está haciendo equivocado, entonces vienes y le enseñas de la forma correcta. Entonces me sucedió a mí así. Y empecé a meditar lo que el Señor me había estado hablando en ese momento y no concordaba con lo que estaba leyendo. Cierta parte sí, cierta parte no. Entonces me quedé así y después, al mismo instante, recordé lo que estaba escrito en el libro de Apocalipsis, donde dice que el que le cambiare o le quitare a la Escritura. Entonces el Señor me dijo, así como lo mencionaste, que el hombre había metido mano de acuerdo a su sabiduría para traducir la misma Biblia. Pero él me decía así, el Señor, o sea, mi espíritu, el que te fue dado, es el que te está guiando a toda la verdad, por cuanto quiero que andes en ella. Y se quedó así y yo lo seguía, haz de cuenta, como desarrollando, y muchas veces lo que leía eran como, meditando en lo que leía era como si Dios mismo físicamente me estuviera hablando, pero era en el espíritu. Como cuando tú platicas con una persona, o sea, me pasaba así, pero en el espíritu, de que Él me enseñaba y me ampliaba más y me guiaba, y entonces no lo entendía en ese momento, hasta después lo entendí cuando Él me dijo, ¿recuerdas cuando los antiguos, mis discípulos, estaban en la cárcel? No necesitaban una escritura para estarse dejando guiar, sino que yo mismo los guiaba y los enseñaba y los instruía a escribir las cosas. Pero ¿cómo estaban ellos? Y dije, llenos del Espíritu. Así es todo aquel que está lleno del Espíritu, habitando en mi espíritu, que va a ser guiado no solamente por las escrituras cuando las lees, sino que
como mencionas ahorita, o sea, yo te voy a ir guiando, te voy a ir diciendo qué hacer y qué no hacer, porque en los postreros tiempos las Biblias van a ser quitadas, las escrituras, y solamente todo aquel que tenga de mi espíritu va a ser el que va a perseverar y va a poder vivir en el espíritu, porque muchos, los que agarran nada más la letra, van a perecer. ¿Por qué? Porque les quitan el libro, pero realmente el Espíritu de Dios no te lo pueden quitar si no pecas. Así es. De hecho, los primeros discípulos, hablando de ellos no tenían una Biblia como nosotros. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hizo Pablo para vivir en santidad cuando no había ninguna de las cartas de Pablo? ¿Creen que ya estaban escritos los 4 evangelios? No. Tal vez hubieran tenido el Pentateuco o los profetas. Vamos a decir que tuvieran una copia, si es que tenían la capacidad de tener una copia. Normalmente en aquellos días solamente los pesudos tenían copias. Porque imagínate traducir eso. Entonces los primeros discípulos, empezando de los apóstoles, no tenían una Biblia como nosotros ahora. No había imprenta, imagínate. Entonces ellos aprendieron a vivir en el Espíritu y por el Espíritu. Y esas cosas que Pablo en el Espíritu escribió, las deja, la raza las recopila, las leemos. Y ahora la tradición según el cristianismo es, si la Biblia dice así tiene que ser. O si la Biblia dice que hay un pecador, así tiene que ser. La interpretan mal. ¿Sí? Y cuando Pablo no empezó en la carne, no empezó en las escrituras, él empezó en el Espíritu. ¿Sí? Entonces una señora me pregunta ahí en el Facebook, dice, ¿y ahora a cuál Biblia voy? No van a ir a la Biblia, van a ir al Espíritu. Tienen que nacer del Espíritu. Porque si no hubiese Biblia, todavía nosotros tendríamos que vivir en el Espíritu. ¿Sí nos vemos? Se está dependiendo de un libro. Claro, del Espíritu Santo, porque la promesa es que su Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, no que la Escritura nos guiará a toda la verdad. Porque Dios no dejó, sabiendo de la pluma mentirosa de los escribas, sabiendo que los hombres le iban a meter la mano, no iba a dejar tan grande tesoro escrito en papel. Por eso dice, el nuevo pacto es en sus leyes y en su corazón, en sus leyes, en su mente y en su corazón escribiré mis leyes y las pondré. Pero luego van a decir, si no uso la Escritura, entonces ¿cómo voy a saber a dónde están escritas ahora las leyes de Dios? En la mente y en el corazón. Ahora, las leyes escritas en mi mente y en mi corazón por Dios, ¿tienen mano de hombre? ¿Verdad? No. ¿Por qué? Porque ahora, por la guianza del Espíritu, ese es el nuevo pacto. El antiguo pacto con Abraham era la circuncisión. El nuevo pacto con nosotros es, pondré mis leyes en su mente y en su corazón. 2 veces está escrito. Y así se hizo. Entonces, ahora, eso significa que al yo venir a Jesús, yo ya tengo sus leyes aquí. ¿Y qué voy a hacer? ¿A ir a quebrantarlas? No, porque al momento que el Espíritu Santo viene, sus leyes están en mi mente y en mi corazón, y yo ya sé lo que tengo que hacer en cada situación. Ya no estoy recargado en el aprendizaje humano, estoy recargado en el Espíritu Santo, el cual es el mismo mi ley. Y de esa forma yo puedo vivir en santidad, porque pues estoy en la presencia, ya no hay oposición, ya sé exactamente lo que tengo que hacer. Por eso les digo, ya cuando tú estás en la presencia, tú no andas pensando si obedeces o no obedeces. Simplemente lo haces. Cuando miras la ansiedad, simplemente ayudas. O sea, no andas pensando, ¿le ayudo o no le ayudo? ¿Será que sí? Es que bueno, no, es que nada más haces. Y todo lo que haces es conforme a la voluntad del Espíritu. ¿Por qué? Porque ya no lo haces tú, sino el Padre quien habita en ti. Y viene siendo como lo que el Señor Jesús me decía. O sea, hoy en día meten mucho conocimiento o mucha letra de la Escritura, pero no meten, haces de cuenta, no reciben el Espíritu. Y por eso miramos muchos que se dicen cristianos o seguidores de Cristo muertos, porque está escrito, la letra mata, más el Espíritu vivifica. Uh-huh. La Escritura leída, nada más como letra, o sea, no los puede vivificar porque realmente solamente es puro conocimiento, son como címbalos resonantes. Uh-huh. Son nubes sin agua, o sea, traídos de un lado para otro. Pero cuando tienen el Espíritu, o sea, hay fruto y son guiados. Pueden caminar y vivir en la verdad,
porque el Espíritu es la verdad. Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Amén. Uno de los asuntos aquí en Moisés, en Éxodo, versículo 15, dice entonces: yo soy a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Sí? ¿Cómo se mira el cristianismo hoy en día? Aflicción y clamor. Problemas, clamor. ¿Qué dicen los cristianos? Dios resolverá tus problemas. No, es que en Dios no hay problemas. ¿Sí? Puro clamor, clamor, clamor y clamor. Pero la Escritura dice: ¿por qué clamas a mí? Si yo estoy contigo, ¿por qué clamas a mí? Si habitas en mi presencia, ¿por qué clamas a mí? Solamente haz. Solo haz. ¿Es todo? ¿Sí? ¿Ven la diferencia de vida? Una cosa es cuando tú no estás en Él, siempre andas: Señor, si esta es tu voluntad, si aquello es tu voluntad, si allá es tu voluntad, si esa es tu voluntad, si aquello es tu voluntad. Es la voluntad de Dios que esto pasara. No, en Dios tú estás pleno. ¿Sí? Y ya no es como antes, en los días antiguos: pues me encomiendo acá. No, es que yo estoy en Él. Las cosas que yo hago, ya no las hago yo. Y si ya no las hago yo, me tengo que encomendar, tengo que clamar. ¿Ven cómo las cosas cambian? De religión a vida en el Espíritu hay un gran cambio. Los israelitas, tuvieron la oportunidad de vivir en el Espíritu, no lo hicieron. Se dedicaron más al estudio de la Escritura que a vivir en el Espíritu. ¿Sí lo ven? Entonces, yo estoy en Él y yo estoy en reposo. Yo ya no estoy haciendo las cosas. Eso es algo que tienen que creer con todo su corazón. Ya no eres tú quien anda viviendo en esta tierra. Porque tú te moriste hasta donde yo sé, a menos que ande todavía por ahí medio vivito. Eso ya es aparte. Cuando... Por ejemplo, aquí en 2 de Timoteo 3:16 y 17, sobre la Escritura dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Sí, nos recomienda la Escritura. Pero, ok, ¿a dónde está la Escritura ahora? No me malinterpreten. La Escritura no va a dejar de existir mientras estemos en la tierra en cuanto a uso. ¿Sí? La vamos a usar si en un momento dado en el futuro, cuando el anticristo se levante, la destruya, eso ya es aparte. Pero en cuanto a nosotros, la vamos a usar. O sea, me refiero a que vamos a vivir en esta ley. No vamos a ser gente sin ley. ¿Sí? Eso ni se les ocurra pensar. No va a entrar peor que la gracia al rato, que los de la gracia. No. Somos, porque para la gente que anda sin ley, de hecho una de las escrituras que dice, cuando dice los inicuos, significa los que andan sin ley. Pero como dice inicuos, no se entiende, porque inicuo, si bien inicuo es una persona que hace mal, pero no aplica específicamente a la obediencia de la ley. Pero cuando dice a los que andan sin ley, esos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, si bien la escritura tiene es específicamente ese propósito, ¿cuáles son? ¿Otra vez? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ok. ¿Ven el proceso? Exhortar. ¿A quién se exhorta? Ok, los que habitan en la presencia, ¿pueden ser exhortados? ¿Pueden ser redarguidos? ¿Corregidos? ¿Instruidos?
Entonces, ¿para quién es la escritura? Para los pecadores, porque los pecadores necesitan la escritura. Los santos no deberían de necesitarla, pero hoy en día los que se llaman santos la ocupan y los pecadores pues la ocupan más. Sí, pero la escritura tiene ese propósito, porque cuando yo primero me topé con la escritura, me topé con que estaba quebrantando los mandamientos escritos en la misma ley. Sí, entonces eso fue lo que me hizo ver a mí que era un pecador. Bueno, yo quiero mencionar algo porque así todo esto que se está platicando, el Señor a mí me enseñó algo y sí, efectivamente, no depende tanto. A mí me llamó la atención que Él me enseñó que no me quería ver tanto leyendo la Biblia. Básicamente me explicó y me dijo que yo que soy el Dios Todopoderoso, el Rey del Universo, que creó el cielo y la tierra, efectivamente para eso se muestra la Biblia, para hacernos hincapié en todo lo que a Él no le gusta, pero lo que más me llamó la atención, que lo que Él es, Él me dijo, lo que a mí me interesa es tener una relación contigo, no te enfoques en leer, quiero tener una relación contigo. Y eso se me hizo, dije exactamente, o sea, puedo leer, puedo conocer, pero eso no es lo que Él le agrada. Eso no es Él relación. quiere que yo tenga una relación con mi Padre en todos los aspectos. Amén. Esa es la finalidad que yo entendí que Dios me Ese habló. es el propósito. Agarramos un pecador, le aplicamos la escritura, le enseñamos qué es justicia, porque normalmente no saben, y eso lo trae a la perfección. ¿Sí? ¿Quién lo trae? Jesús. Es el perfecto. Jesús lo santifica, lo hace perfecto, porque todo eso le enseña. Al enseñar justicia a una persona, va a ser redarguida. Que lógico que no esté en la presencia de Dios. Pero si está en la presencia de Dios, nada más se va a regocijar, no va a ser redarguido. Porque no, aquí créanme, en la presencia de Dios no hay pecado. No piensen, la gente, yo sé que los cristianos tienen la tendencia de decir, no, en la presencia de Dios, y si pecamos, no. En la presencia de Dios no hay pecado. Porque si en la presencia de Dios hay pecado, entonces tienes que aplicarle toda la escritura a los que ya están en la presencia de Dios. Entonces, ¿de qué sirve meterse a la presencia de Dios? Entonces, la presencia de Dios nos metemos y ahí ya no necesitamos nada porque ya la escritura tiene un solo propósito, exhortar, redarguir, corregir, instruir a la gente en justicia para que conozcan al perfecto, para que estén perfectos y preparados para toda buena obra. Hasta donde yo sé, los santificados, los justificados y hechos perfectos ya no necesitan corrección a menos que estén pecando. ¿Pueden pecar una vez nacidos del Espíritu? Sí. ¿Deben? No. Deben de permanecer en la presencia de Dios. Ahora, si un nacido del Espíritu se sale de la presencia, ¿qué le vamos a aplicar? Únicamente le voy a exhortar, le voy a redarguir, le voy a corregir, le voy a instruir. Entiendan bien esto. Yo sé que los cristianos, no me juzgues, no seas juzgado y sácate primero la viga del ojo y todo eso. No, por eso ya me la saqué. Aquí ya está afuera. Aquí ya no hay viga, men. En la presencia de Dios ya no hay viga. Y ahora sí le vamos a echar trancazos. Y sepan que a un pecador no le puedo decir estás bien. Porque está escrito, ay de aquel que le dice a la persona que está mal, le dice que está bien. Y le desarrolla para que siga echando más pecados. O sea, es un pecadote para mí decirle a una persona que está mal, que está bien, ahí la llevas, hermano, échale ganas. No, tengo que caerte con exhortación, redarguye, corrección e instrucción para que te arrepientas y te metas otra vez a la presencia de Dios. O sea, como mensajeros de Dios, no, la escritura no es dada para echar palmaditas en la espalda. ¿Sabía qué decía ahí? ¿Decía palmaditas en la espalda? No dice que la escritura es para dar palmaditas en la espalda, porque a un pecador no se le dan palmaditas en la espalda, a un pecador se le corrige. Se le deja saber el pecado que está cometiendo para que se aparte. Si bien, conforme a la doctrina cristiana y a la tradición cristiana, no le puedes decir a los pecadores, ¿sí? Porque, no me digas a mí que estoy mal, dile, no, motívame a hacer. Pues es la única forma que tengo de motivarte. Estás pecando, tengo que apuntarte el pecado. ¿Tengo qué? Porque si yo veo el pecado y no apunto tu pecado, es mi pecado ahora. Y yo no me voy a salir de la presencia de Dios para ser tu camarada. Sorry. No me voy a salir de la presencia de Dios para ser tu amigo. No me mandaron a ser amigos en la tierra.
Me mandaron a instruir, corregir, traerlos a justicia para que el Maestro los santifique y entren en la presencia de Dios. Este es mi trabajo. Mantenerme ahí y agarrarlos los más, órale, en y por el Espíritu. ¿Sí? No camaradas, no amigos. Adentro, si somos amigos, ya esa parte. Pero acá afuera, no. ¿Tengo qué? Porque me importa tu alma. Imagínate, mensajero de Dios, que no me importa tu alma, ¿qué tipo de mensajero? ¿Qué tipo de mensajero es un mensajero que no le importa el alma de las personas? Es un mensajero del diablo, más bien. Porque pues está viendo, si bien ve que las almas están yendo al infierno, ¿todavía les apapacha? No. Y sí, eso es típico. Y ustedes también tienen que tomar esa postura. Sorry, no estamos buscando amigos. Mi amor para ti se manifiesta en dejarte saber los pecados que estás cometiendo. Porque me importa tu alma. Yo no quiero ser tu amigo aquí, que tu alma se pierda en el infierno. Yo quiero, sí, vamos, si quieres somos amigos, pero esta es mi amistad. Consiste en dejarte saber los errores para que vengas y te metas en la presencia. ¿No quieres tener errores? ¿No quieres que nadie te diga que tienes errores y nadie te eche la cara a tus errores? Pues santifícate y mete en la presencia de Dios y nadie te va a decir nada. Nadie, porque no van a poder redarguirte. Ahí se cumple la escritura, irreprensibles, incontaminables. Ese es el único lugar donde nosotros podemos realmente ser irreprensibles. Porque si yo estoy siendo irreprensible, es porque ando en pecado. Y aquí no es, la gente me puede reprender conforme a doctrinas. Pueden decir que soy un hereje, pero no me pueden reprender en cuanto a la justicia de Dios. En las cosas de la carne y las religiones, sí, hoy soy un malhechor para muchos. Y lo voy a hacer, pero no en su presencia. Allí no. Y eso es una de las cosas que mucho les recomiendo y les voy a seguir recomendando todos los días. Aquí el punto principal para todos estos mandamientos que vamos a seguir estudiando es habitar en su presencia. Y en su presencia, cuando estás afuera, clama como mujer que está dando a luz. Pero cuando estás adentro, ya no hay que clamar. Hay que entender las dos diferentes posiciones. Cuando estás afuera, ahí sí, como siervo en el desierto. Pero cuando estás adentro, deleítate en el Señor. Alábalo en forma de conducta y corazón, pureza y todo eso. ¿Sí ven los dos diferentes lugares? Y cada uno sabe. Si estás en la presencia de Dios, mantente ahí, santifícate más. ¿Cómo te santificas más? Viviendo más en Él y para Él, manteniéndote en Él. Aquí la santificación constante, entre más tiempo tú te mantienes en Él, más santo te haces. Recuerden Moisés, ¿cuántos días pasó en el desierto? ¿Qué pasó con su rostro? 40 días pasó en la santidad del Señor, salió brillando el camarada. Entonces nuestra santificación consiste en la permanencia constante y larga en Dios. Constante y larga, permanencia constante y larga. Ya no es asuntito de migajas de domingos de adoración. ¿Ok? Es constante y larga en Él. Y allí, yo se los garantizo, entre más tardes en Él, más tardes, más lo exterior, lo terrenal, pierde todo su valor, pierde su deleite. Todo en la tierra, haz de cuenta como que no te importa nada. ¿Sí? En cuanto a precio, en cuanto a las cosas que te hacían pecar. A las personas no vayan a decir, ay, me metí en la presencia de Dios y ahora mi marido no me importa. No, porque la raza es raza, o sea, es que no, si cuando tú te metes en la presencia de Dios, los humanos los vas a amar. No vas a poder, te lo digo, no puedes estar en la presencia de Dios y no amar a un humano. No puedes. Allí los amas a todos por igual. Ahí no hay nada de que eros, ágape y fileos. Ahí esas cosas no existen. Ahí simplemente amas a todos. Y el amor que amas, que les tienes, es un amor tan puro y tan rico. O sea, vayan y averigüenlo. Disfrútenlo bien. ¿Estamos? ¿Todos claros? Paz del Señor con ustedes. Siempre. Esto
Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 9 Lake Drive, en la ciudad de Round Rock, Texas, con teléfonos 512-215-1977 y 512-670-2201. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1 de la tarde. Éxodus, Escuela de Discípulos.